muy interesante la conversación. Siendo las 5:36 de la tarde, damos inicio a este foro universitario nacional online, la reinvención universitaria en Colombia, visión desde las regiones. Un saludo para todos los asistentes, un saludo muy especial para nuestros ponentes invitados. Mi nombre es Camilo Lescano Yepes, soy secretario ejecutivo de Sidesco y les doy la bienvenida a esta participación, recordándoles que en el chat se encuentra un formulario para que llenen la asistencia. En este momento ya estamos en vivo en Facebook. Y antes de comenzar y darle la palabra también al doctor Jaime, si quiere dar un saludo, quería contarles un poco sobre Sidesco. Sidesco es una corporación que reúne a 18 instituciones de educación superior a lo largo de la región suroccidente del país. Tiene más de 30 años de trabajo continuo desde 1987 y hemos venido realizando diferentes programas, entre ellos el programa de capacitación y actualización de docentes y directivos. Dentro de ese programa de capacitación se encuentra este nuevo programa que se llama Comunidad de Aprendizaje de Educación Sidesco, en el cual estamos haciendo unos webinars cada mes o cada 15 días de participación libre con nuestros docentes y directivos de las universidades Sidesco y docentes y directivos de las universidades invitadas. También tenemos a los premios Sidesco de la Innovación Universitaria y diferentes redes de cooperación, como es la Red Sur de Egresados, que es una red que se encuentra activa desde el 2004 y se reúne cada mes compartiendo sus buenas prácticas. No sé si el doctor Jaime Eduardo Muñoz Flores, presidente de Sidesco, tenga unas palabras de bienvenida para nuestra audiencia. Sí, muy buenas tardes a todos. Sidesco, como decía Camilo, es una organización de universidades del suroccidente colombiano y estamos haciendo un esfuerzo conjunto para integrarnos con todo el país. Por eso tenemos invitados al doctor Juan Camilo Montoya Bussi, que es el rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, al doctor Francisco Piedrahita, rector de la Universidad ICESI, al doctor Alberto Roa Varela, rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y al padre Luis Felipe Gómez Restrepo, que es rector de la Universidad Javeriana de Cali. Sidesco es una universidad del suroccidente colombiano. Hemos hecho esfuerzos muy importantes y han tenido logros muy interesantes, y básicamente en lo que es la formación de docentes a alto nivel, tanto de maestría como de doctorado. Entonces, para nosotros es un honor contar con estos ponentes de tanta trayectoria y vamos a dar inicio al evento. Inicia el doctor Juan Camilo Montoya Bussi, que es administrador de empresas de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Washington y es rector, como decíamos, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Juan Camilo Montoya para que haga su exposición en torno a este foro universitario, es la reinvención universitaria en Colombia. Todas las universidades hemos tenido que hacer esfuerzos muy interesantes para poder, digamos, convivir con la pandemia. Yo creo que hemos aprendido bastante. Este primer semestre del año fue complejo y creo que el segundo semestre también con los aprendizajes va a ser de una manera virtual, pero se han hecho esfuerzos muy interesantes que a cada uno de los rectores que he mencionado va a discutir y va a considerar. Entonces, muy buenas tardes, doctor Juan Camilo Montoya, y esperamos su disertación. Muchas gracias. Después sigue el doctor Francisco Piedrahita. Perfecto. Muchísimas gracias, Jaime Eduardo. Muchísimas gracias a Sidesco por la invitación y un saludo muy especial a todos los colegas rectores que hoy están en esta conversación y, por supuesto, todas las personas que nos acompañan conectados de diferentes maneras.
en aras pues de ser muy juiciosos con el tiempo, pues la pregunta que se nos formuló, como siempre, una buena pregunta pues activa una reflexión bien interesante y nos llevó, y con mi equipo inmediato, a hacer como una recapitulación de aquel lejano 20 de marzo, momento desde el cual hasta hoy pues han pasado demasiadas cosas en nuestra universidad, y sé que en todas las del país y las que nos acompañan hoy. Y claramente pues hay elementos de reinvención, de transformación muy poderosos que voy como a recapitular muy rápidamente. Y logramos un poco cronológicamente identificar algunos aspectos que quería pues hoy compartir con ustedes y destacarlos. Lo primero, el choque inicial de marzo, de pasar a la docencia remota y el trabajo administrativo remoto, pues fue un desafío muy importante, y ahí un paradigma que se rompió, creo yo, en las universidades es lo que se entendía por velocidad en una universidad. Creo que cambió por completo, y la obligación y la tenacidad de todos nuestros equipos por estar en otro formato totalmente diferente en cuestión de días, de una semana, y poder continuar el semestre, fue pues un choque muy importante, y creo que ya dejó un mensaje de cuando hay que hacer cosas rápidas, rápido es rápido, es en cuestión de días que hay que cambiar y hacerlo bien. En ese primer momento yo quiero destacar que pudimos al interior de la universidad un ejercicio de muy buena comunicación con nuestro equipo directivo, con las decanaturas, y poder mantenernos muy alineados para poder pues fluir de manera ágil hacia lo que nos pedía el momento, y ese fue el primer desafío de mantener el semestre. Juan Camilo, se te cerró el micrófono para que lo vuelvas a abrir. Gracias, qué pena. Se lo cerraron. Entonces decía que pues ese primer momento de cambio de modelo nos dejó ya una primera lección de alinear muy bien la comunicación en nuestro equipo y poder actuar de una manera coordinada con mucha rapidez. Un segundo momento, ante las incertidumbres que nos han acompañado en toda esta época, y para los estudiantes, la incertidumbre de no poder vivir toda su experiencia académica, pues era la búsqueda de la posibilidad de retomar algo de presencialidad en nuestro campus, y allí también se fue ensamblando una movilización muy, muy valiosa, y por lo que eran los números de la pandemia en mayo y junio en Santander, hubo un ambiente favorable para poder retomar la presencialidad en los laboratorios, y lo pudimos hacer en los primeros días de junio. Y era fundamental darle al estudiante también unos mensajes de avance y de que la situación iba avanzando en un buen sentido, y pues digamos que ser muy conscientes en la universidad sobre la experiencia universitaria, lo fundamental que es para los estudiantes. No es solo el contenido de los cursos, no es solo el futuro título que cada quien vaya a tener, sino lo que viven en un campus, qué tanto se añora, y cómo volver a retomar ese contacto era fundamental. Un tercer momento de mucho aprendizaje y de cambio en la universidad fue la preparación para este nuevo semestre. También desde ese mismo finales de abril y ya en mayo empieza pues empiezan las preguntas sobre cómo va a ser esa transición al segundo semestre, y digamos que partiría el esfuerzo en tres grandes bloques. Uno, a nivel académico, a nivel de la oferta pedagógica propiamente para nuestros estudiantes, la experiencia que iban a vivir en un segundo semestre con un altísimo componente remoto. Lo ensamblamos en un proyecto que ya hemos llamado UNAP Innova, que tiene varios componentes, pero lo que hemos buscado allí es ayudar al profesor a transformar sus cursos, a adoptar mejores prácticas para esa docencia remota, profundizar la transformación digital de la universidad,
Entonces, y darle un mensaje claro al estudiante de que en medio de las circunstancias y de una pandemia que ya sabíamos que iba a continuar y que continúa, todavía no sabemos hasta cuándo, íbamos a ser capaces de ofrecer una experiencia de mayor valor y que hubiera pues confianza en la continuidad del proyecto educativo. Entonces ahí en lo académico ha surgido un proyecto muy valioso que está ya tomando una trascendencia de más largo plazo al interior de la universidad y eso me tiene muy contento. El segundo bloque fue la conversación alrededor de las matrículas y del valor de las matrículas, y también allí cambiamos y ofrecimos diferentes mecanismos de apoyo financiero mucho más enfocados al plazo que a la conversación o la definición de descuentos de un volumen importante que no eran sostenibles para nosotros como institución privada, y que fueran mecanismos de financiación apoyados en el criterio de equidad, de buscar soluciones distintas para afectaciones distintas que tuvieran las familias de nuestros estudiantes, y allí unos mecanismos de apoyo financiero que también creo que llegaron para quedarse. Uno que ha tomado pues mucha fuerza es pagar el semestre en 3 cuotas, sin intereses, una primera cuota ahorita comenzando, una en la mitad y otra al final, y ha tenido una aceptación muy importante. Todo ello acompañado de una campaña de comunicación importante que la denominamos Vale el Esfuerzo, y ahí quisimos destacar el esfuerzo que estaba representando todo este movimiento para todos, para el docente, para el estudiante, para el liderazgo y la parte administrativa de la institución, para las familias, y ese eslogan de Vale el Esfuerzo nos ayudó a recoger los mensajes del momento y la invitación para seguir en este segundo semestre. Y acompañamos todo ello al final con un ejercicio también interesante que creo que es una semilla que nos va a ayudar mucho, y es el Fondo Solidario UNAP, y fue el esfuerzo de involucrar a todos los administrativos, docentes, miembros de la junta directiva, corporados, para que donáramos voluntariamente lo que cada quien quisiera, para con esos recursos ayudarle a un número de estudiantes más vulnerables en su manutención durante el semestre, en temas como transporte, como alimentación y como plan de datos. Entonces, ese fondo nos está permitiendo tener mayor cercanía con algunos estudiantes vulnerables. Y termino pues ya con lo que fue el seguimiento al proceso de matrículas para este semestre, una movilización de toda la universidad hacia el contacto cercano con nuestros estudiantes para animarlos y entender la situación que cada quien estuviera viviendo y buscar su continuidad. Fortalecimiento de la oferta virtual de la universidad, que la tenemos hace años, pero este fue un momento de transformación y de potenciar lo virtual en la coyuntura y hacia adelante. Entonces, como unas lecciones gruesas para terminar, la importancia de alinear al equipo directivo, de una información y una claridad de propósito para todos ha sido fundamental en todo este ejercicio. Yo creo que, y esto suena de pronto extraño, pero creo que toda esta situación ha llevado a que el estudiante esté en el centro de toda la conversación, cuando de pronto antes en la dinámica de las culturas universitarias esa centralidad y esa visibilidad del estudiante alrededor del cual debe girar gran parte de todo el movimiento de la universidad, ahora yo creo que es más importante y más visible que antes. Y la innovación académica pues entró con una potencia y con una urgencia fundamental, la mezcla de formatos, de modalidades, los docentes transformándose muy rápidamente para ser competitivos, para hacer, digamos que crecer en el relacionamiento con los estudiantes y garantizar su aprendizaje, pues ha sido también una movilización muy fuerte. Entonces, después, si hay oportunidad, muestro una imagen que resume mucho de lo que hemos hecho, pero en líneas generales ha sido como un poco elementos de la transformación que nos ha generado la pandemia. Muchas gracias. Muy amable, doctor Juan Camilo Montoya. Sigue en el uso de la palabra el doctor Francisco Piedrahita. Doctor Francisco Piedrahita es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes.
tiene una maestría en Pittsburgh, la Universidad de Pittsburgh, y pues es rector de la Universidad ICESI, que tiene un prestigio muy reconocido a nivel nacional e internacional. Para nosotros es un honor poder presentar al doctor Piedrahita y quedamos en sus palabras. Pues muchas gracias, doctor Jaime Eduardo. Un saludo especial a todos los colegas panelistas y a los asistentes a este foro. Nos han pedido que respondamos en el mismo sentido, el doctor Puyana, cómo nos reinventamos durante la crisis y cuáles son las medidas adoptadas para el futuro inmediato y para la pospandemia. A ver, en estos 5 meses hemos vivido más que en varios años juntos. No transformándonos, sino adaptándonos a una realidad compleja, demandante de nuevas competencias, agobiante para muchas personas. En una semana todos nos fuimos a teletrabajar, a teleenseñar, a teleaprender. Para las oficinas hubo reubicación de equipos de cómputo, algunos muebles, conmutador telefónico, reacomodo de redes. Para estudiantes, unos cuantos centenares de computadores y de soluciones de comunicación y hasta instrumentos de música, todos a muchos municipios de la región del suroccidente colombiano. Para profesores fue lo más crítico, lo más importante, una capacitación organizada en 3 días por una semana. Teníamos una fortaleza de antes del PEI de la universidad. Ese PEI considera como capacidad central a desarrollar la autonomía y como estrategia docente el aprendizaje activo. Y esas 2 características se adaptan fácilmente al trabajo remoto de profesores y de estudiantes. Eso nos favoreció. Además, teníamos el Centro Eduteca, que tiene una experiencia de más de 20 años en educación y TIC. Es centrado en educación escolar, no virtual, pero sí educación y TIC. Tenemos la oficina del CREA, una oficina del CREA, que es nuestro centro de recursos de aprendizaje, dedicada a apoyar al profesorado en uso de las TIC. Y tenemos una maestría virtual de educación mediada por TIC, ya que ha graduado a varios profesionales. Además, desde noviembre pasado habíamos creado ICESI virtual. Por otra parte, ya 60% de nuestros cursos usaban Moodle, la plataforma está bien conocida, y la mitad de esos cursos hacían uso avanzado de la plataforma. O sea que ya teníamos un porcentaje relativamente maduro, pero lo que hicimos fue un curso masivo, virtual, de una semana, como decía, organizado en 3 días. Fue lo que pudimos hacer en ese momento para aventar, digo yo, a todos los profesores al agua con todos sus cursos. A eso añadimos acompañamiento durante todo el resto del semestre, tanto tecnológico como pedagógico. Nosotros estamos satisfechos, nos fue bien. Nosotros hacemos evaluación por parte de los estudiantes de los cursos todos los semestres. Son 22 preguntas que pedimos en la escala de Likert de 1 a 7, sobre el desarrollo general del curso, sobre aspectos específicos de la clase y el rol del profesor, sobre actividades de evaluación, sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas por el profesor. Todos los cursos evaluados por todos los estudiantes. El resultado global promedio de este semestre fue muy parecido al tradicional, muy bueno. 75% de los cursos fueron evaluados entre 6 y 7 y otro 22%, un total de 97, entre 5 y 6. Pero este año modificamos el formato en abril para incluir un 5º aspecto relacionado con el trabajo de aprendizaje en modo remoto asistido por las TIC. En ese bloque adicional se incluyeron 5 preguntas específicas sobre las estrategias de aprendizaje usadas por el profesor en la virtualidad para la comprensión de los temas, sobre cómo favorecieron las actividades virtuales, las propuestas, esas actividades virtuales, la participación activa, sobre si hubo comunicación fluida entre el profesor y los estudiantes durante las clases virtuales, sobre las evaluaciones de las actividades virtuales y si tuvieron retroalimentación pertinente y oportuna por parte de los profesores, sobre el grado en que el profesor propuso actividades virtuales para garantizar el aprendizaje del curso. Pues la evaluación que hicieron los estudiantes de su experiencia nos dejó satisfechos. Aunque hubo problemas y algunos muy serios, el promedio global para todos los cursos dio 63% entre 6 y 7
y otro 30% para un 93% entre 5 y 6. Nosotros quedamos, como digo, muy satisfechos con esa evaluación. Lo hicimos bien en medio de todas las limitaciones y problemas. Pero como veíamos que esto iba a ser más largo, planeamos otro programa para el periodo intersemestral. El curso de formación en docencia y TIC, que se llamó Virtualiza Acción, se dictó entre junio y julio. Participaban alrededor de 500 profesores de la universidad. Para los demás, el curso quedó subido en Moodle y ahí ellos pueden acceder, navegar el curso, hacer tareas y, por supuesto, contactarse y buscar asesoría en el CREA. Ahora, con todo eso, este lunes 10 de agosto empezamos clase. Todo remoto, asistido por TIC. Tuvimos que cambiar nuestro plan inicial, que era hacer este programa de alternancia, pero las circunstancias de la pandemia no nos permitieron y estamos todo remoto, repito, y confiamos en hacerlo aún mejor. No alcanzo a referirme ahora a todo lo que tuvimos que hacer en reglas y procesos, el sistema de calificaciones, los procesos de admisión de nuevos estudiantes, las becas, descuentos, etcétera, que nos pusieron en una tensión altísima durante todo el semestre. Ahora, hasta allí, abuelo de pájaro, lo que hicimos y lo que estamos haciendo. Ahora, sobre la pospandemia, nuestro plan es indudablemente, vehementemente, regresar a gozar la vida del campus. Algunos expertos norteamericanos dicen que aunque el aprendizaje en línea tiene más de 20 años, aún no se ve como algo valioso y legítimo comparado con el aprendizaje presencial. Y se quejan de que los graduados de esos programas en línea en las universidades con ánimo de lucro se topan con que sus diplomas no valen nada en el mercado laboral. Ellos creen que eso va a cambiar ahora, que esos diplomas van a tener el mismo prestigio de los tradicionales después de la pandemia. Yo no creo que eso vaya a pasar con los programas de pregrado. Sobre todo, no creo que un buen programa de pregrado virtual sea una buena alternativa para jóvenes entre los 17 y los 23 años que por sus circunstancias puedan asistir a un programa en campus de una de las buenas universidades del país. Y a esto volveré en un minuto. Otros expertos dicen que la automatización y la tecnología en general están reemplazando profesiones enteras y que los empleados se están dando cuenta de la urgencia de renovar sus competencias. Que la educación continua a lo largo de toda la vida se vuelve una necesidad, pero que esos empleados no pueden dejar de trabajar para renovar sus competencias, que se les dificulta muchas veces asistir a clases, aún en programas de dedicación parcial. Yo creo que ahí sí tienen mucha razón los expertos y creo que el mejor futuro para la educación virtual está en el desarrollo de nuevas competencias en programas de posgrado y educación continua para adultos ya formados. Y creo que aquí se generan muchísimas oportunidades, no solo para las buenas universidades, sino para otras entidades que forman para el trabajo con calidad. La pandemia nos cambió. Muchísimos adultos le perdieron el miedo a la tecnología y se sienten cómodos ahora usando plataformas como la que nos reúne hoy. Nuestra universidad había creado, como ya les conté, a fines del año pasado, ICESI Virtual, como una unidad especializada en educación virtual para acompañar a todas las facultades y escuelas en el diseño y oferta de sus programas virtuales distintos a pregrado. Quiero, para terminar, centrarme en esa negativa anterior. ¿Qué se pierde realmente para el proceso formativo del joven o de la joven al perder el acceso a un buen campus universitario? Muchas clases se pueden dar en formato virtual y las hemos dado con éxito. No sería razonable decir que sin el campus se pierden las clases. Se transforman en su formato y en su pedagogía, y ahí hay pérdidas y ganancias, pero esa no es la fuente de mi preocupación. Claramente, con las tecnologías actuales de la educación virtual, no podemos reemplazar adecuadamente laboratorios, talleres, plantas piloto, salidas de campo, consultorios, comunes a una vida universitaria valiosa. Y eso para muchas áreas de estudio en particular es fundamental. ¿Qué más fuera de lo que se aprende en esas actividades se pierde cuando no se puede asistir al campus? En primer lugar, el campus, para mí, el campus de una buena universidad fomenta la igualdad de condiciones para el aprendizaje, porque da a todos los estudiantes, independientemente de su posición económica o social, de sus condiciones, el mismo acceso a los recursos pedagógicos, tecnológicos, humanos, necesarios para que cada uno
saque lo mejor de su vida universitaria. La migración a la virtualidad representa desigualdad en las condiciones de acceso a la tecnología, como bien sabemos, y resta tranquilidad, sosiego, tiempo y espacio privado para el estudio, en proporciones diferentes, en condiciones diferentes. Un segundo elemento que se pierde son las actividades extracurriculares de bienestar universitario. En una buena vida de campus universitario se dan oportunidades de aprendizaje y de práctica de artes y deportes necesariamente ausentes en un programa virtual. Y esas oportunidades son muy importantes en la formación integral de los jóvenes. También se pierde esa relación continua, densa, exigente y creativa que cada uno de los estudiantes tiene con la universidad, es decir, con sus compañeros, con sus profesores, con los colaboradores, con sus espacios. Y esa relación ninguna educación virtual la puede reproducir. Es la fuente de muchas de las más importantes competencias que se obtienen en la vida universitaria de pregrado. En esas interacciones diarias se forman amistades y amores, se discute el sentido y propósito de lo que hacen los estudiantes y las razones para hacerlo. Se fomenta la autonomía, se educan las emociones y se desarrollan importantes competencias éticas, políticas y de trabajo en equipo. Se pasa bueno, claro, pero también, y esto es muy importante, se potencia de manera impresionante el aprendizaje de las clases, de los cursos. Esta es la exposición que quería originalmente y dejamos para las preguntas posteriores otros temas que quisiera mencionar. Gracias. Muchas gracias, doctor Piedrahita. Después de la excelente exposición, seguimos con el doctor Alberto Roa Varela. Es un destacado académico e investigador dedicado a la educación superior, con experiencia en gestión educativa. Es profesional en filosofía y letras de la Universidad de San Buenaventura y tiene una maestría en investigación y de desarrollo educativo y social del CIMBE y la Universidad Pedagógica Nacional. Estuvo vinculado a la Universidad del Norte. Actualmente es el rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena. Le damos una cordial bienvenida a este evento tan interesante. Quedamos en las palabras del doctor Alberto Roa Varela y muy buenas tardes. Micrófono, micrófono. Buenas tardes a todos. He tenido unos problemas técnicos. No estaba escuchando bien al doctor Francisco Piedrahita ahorita y el moderador no lo escuché tan bien, pero espero que ustedes me estén escuchando en este momento. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar? Sí, Alberto. Sí, Alberto. Adelante. Escuchamos muy bien. Pero te congelaste. De golpe, Alberto, si apagas la cámara, te va mejor. Tiene el micrófono cerrado y está congelado. Muy seguramente tiene algunos problemas de conexión el doctor Alberto Roa. No sé si continuamos con el otro ponente. Sí, yo creo que le podemos dar paso al padre Luis Felipe Gómez mientras el doctor Alberto Roa soluciona sus problemas de comunicación. Si el padre Luis Felipe Gómez sí es tan amable, entonces me permito presentarlo. Padre Luis Felipe es abogado, una magíster en Economía y en Administración de Empresas, filósofo de la Universidad Pontificia Javeriana y teólogo del Centro Sèvres de la Compañía de Jesús en París. Actualmente es rector de la Universidad Javeriana de Cali y ha hecho un esfuerzo muy importante y continuado como los otros rectores del suroccidente colombiano para que SIDESCO tenga mucha importancia a nivel de las universidades de esta región. Entonces le damos una cordial bienvenida al padre Luis Felipe Gómez Restrepo, sacerdote jesuita, al cual apreciamos profundamente.
Muchas gracias, Alberto. Espero que me estén oyendo. No sé si la pantalla está compartida ya. Sí, está compartida. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, un saludo muy especial, doctor Jaime, y a todos nuestros compañeros panelistas, a Camilo, director ejecutivo de CIDESCO, y a todos los participantes a ella. Les voy a contar un poco cómo ha sido todo este proceso en Javeriana. Nos ha servido mucho ese escrito que hizo de Buenaventura de Sousa, donde hablaba de la cruel pedagogía del virus. Es decir, que muchos cambios que nosotros antes veíamos como inamovibles, el virus nos ha mostrado que sí pueden ser cambiados. Entonces, en ese sentido, es un momento para cambio de paradigmas. Nosotros, como lo decían mis compañeros, hemos pasado por estos 3 momentos, sobrevivir, bien lo relataban algunos de ellos, como Juan Camilo cuando decía toda esta incertidumbre, el cambio rápido, o Pacho, que nos tocó hacer en pocos días para hacer la virtualidad. Entonces, primero sobrevivir, luego adaptarnos, poder nosotros irnos ajustando unos a otros, y los procesos en la universidad, nosotros, nadie quedó trabajando en la universidad, solo, digamos, gente un poco del mantenimiento de los equipos fundamentales de las TIC. Y finalmente, crecernos, cómo poder nosotros responder a esos retos, pero no solamente adaptándonos, sino creciendo. Ese fue, digamos, como el pasaje que nos fuimos viendo, y yo creo que eso se va a ir notando en la exposición. Los principios rectores que utilizamos fue, primero, trabajo en equipo y confianza. Confianza que pasaba también por los profesores en términos de las evaluaciones con los muchachos. Trabajo en equipo porque estas ya no eran decisiones de una persona, sino de varias que nos juntábamos. Bien lo decía Juan Camilo, que él hablaba de la alineación, pues, del equipo directivo. Eso fue fundamental para nosotros. Por ejemplo, nosotros tuvimos consejo directivo cada semana ampliado con 3 de los grandes jugadores en este momento, que era la persona de sistemas, el jefe de planeación, etc. Igualmente de mucha escucha, a dos grupos fundamentales, a los estudiantes y a los profesores. Escucharlos muchos en sus necesidades, en sus situaciones que estaban viviendo, en sus angustias, eso también nos ayudó mucho. Y tener una visión muy clara. Ya lo decía Pacho, se acabó el campus y esa igualación del campus desapareció. Unos quedaron sentados en una muelle, en un muelle cuarto, con vista, con aire acondicionado y con una señora que le traía juguito para que el niño siguiera estudiando. Muy bien, pero también otros quedaron centrados en un pequeño cuarto chiquitico, desde una cama donde pasaban el día completo. Entonces, ahí teníamos nosotros que tener ese foco también en el bien general, pero en los más urgidos. Ahí salieron todas las necesidades de entregarles portátiles. Nosotros entregamos más de 350 portátiles, la conectividad para algunos, etcétera. Ahí eso fue muy importante. Y lo otro, la flexibilidad, que fuéramos todos flexibles y que dejáramos de pensar, nuestra universidad es muy reglamentada. Para todo hay una directriz o hay un reglamento orgánico o una política general, bueno, etcétera. Entonces, darnos mayor flexibilidad. Entonces, con estos principios trabajamos. Segundo, la estructura normal estaba, es muy, digamos, es muy sólida, porque esto es importante decirlo. Yo creo que las universidades que pasamos esta situación con relativo éxito fue fundamentalmente las que teníamos una institucionalidad gruesa, dura, con unas tareas sistemáticas hechas desde hace mucho tiempo, es decir, que teníamos cierta fortaleza. Pero necesitábamos una acción mucho más rápida para tomar ciertas decisiones y también para juntar gente especializada.
Entonces fue así como creamos 4 task forces, una de salud que dio por resultado nuestro protocolo de salud, fue uno de los primeros que teníamos organizado, ya lo tenemos aprobado evidentemente por la Secretaría de Salud, etcétera, y toda su implementación y con un cuidado epidemiológico para toda la comunidad universitaria. Entonces, salud. Otro que fue muy importante fue el área académica por ese cambio tan profundo que nos llevó hacia la virtualidad de una manera abrupta. Gracias a Dios, nosotros teníamos un trabajo de más de 10 años en Jave Virtual y teníamos una experiencia con los MOOC. Nosotros tenemos en edX más de 10 MOOCs, la Javeriana Cali. Entonces teníamos una experiencia concreta y clave en la virtualidad y con el Blackboard, que nosotros teníamos un índice de utilización de más del 80% por parte de los profesores y en posgrados del 100%. Entonces, esos vehículos sí nos sirvieron muchísimo, evidentemente, para buscar la profundización de su uso, que eso es lo más importante, profundización de su uso, y también ya el manejo ya mucho más pedagógico para integrarle también otras nuevas actividades como laboratorios, que nos tocó generar, digamos, situaciones para solventar un poco la falta de las prácticas. Entonces, para eso hicimos una task force académica. Por otra parte, la caja nos preocupaba. La Javeriana Cali, pues uno piensa, la Javeriana, eso es fuerte, y eso tiene... No, Javeriana Cali, lo que entra, sale. La plática que nos va sobrando de excedentes o lo que se genera por caja por las depreciaciones va a la inversión que realizamos anualmente. Nosotros veníamos con unas tasas muy grandes de inversión que evidentemente también nos ha llevado a tener un endeudamiento con fin de seguramente algunas de sus universidades también lo tienen así. Entonces, era clave la parte administrativa. ¿Por qué? Porque iba a haber unos recortes, porque había que tomar unas decisiones y porque teníamos que asegurar esa sostenibilidad financiera. Entonces, la administrativa tuvo su lugar. Y la de largo plazo, que es la que, digamos, nosotros tenemos la mayor fuerza. Hoy me llegó ya el documento de largo plazo, que era la reflexión sobre el futuro de la universidad a fondo. Cómo ciertas experiencias que hemos vivido y de las necesidades que teníamos institucionales para repensarnos, pusimos a trabajar también un grupo de personas, cómo toda esta pospandemia nos puede hacer un replanteamiento de fondo de la universidad. Entonces, estas task force fueron fundamentales, ya las estamos recogiendo en la estructura normal de la universidad, ampliando ciertos consejos, etcétera, pero consideramos en su momento que fue una caballería ligera para dar rápidas respuestas y bien informadas. Ese era el punto que teníamos. Uno de los aspectos, y me gusta mucho, Juan Camilo habló del Fondo Javeriano de la Autónoma, nosotros también, el Fondo Solidario, perdón, nosotros también creamos el Fondo Javeriano Solidario para las ayudas, también focalizadas. Nosotros tuvimos esa solicitud por muchos estudiantes. A mí me tocó salir en YouTube varias veces a hablar con estudiantes, a explicarles por qué no dábamos el descuento generalizado. Si lo hubiéramos dado, estaríamos en una situación muy compleja. Pero gracias a la creación del Fondo Javeriano Solidario pudimos hacer mucho más focalizadas esas ayudas para nuestros estudiantes, también con préstamos de largo plazo. Como decía Juan Camilo, yo creo que estamos innovando algunas cosas que se van a quedar para el futuro, y también las conexiones, los portátiles, las becas. Este fondo, ¿de dónde se nutrió? Se nutrió por una parte de la responsabilidad solidaria y generosa de algunos de nuestros colaboradores que fuimos donando. Por ejemplo, algunos dijeron, miren, bájeme tanto el porcentaje, el sueldo por tantos meses, y yo iba para el fondo. Con eso ya hemos dado ayudas por más de 1.600 millones de pesos en ese solo rubro, y otros 1.500 millones de pesos que los puso directamente la universidad, más 1.500 millones que nos tocó dar para refinanciar a algunos estudiantes que nos debían el pago del primer semestre, porque aquí hay así como se explicaba en otra de las universidades. Esto nos está exigiendo a nosotros replantear la planeación. Yo creo que esa pregunta de fondo sobre
¿Qué nivel de virtualidad nos queda? Nosotros nos la estamos preguntando en serio también para el pregrado. Evidentemente, como lo decía Pacho Piedrahita, en los posgrados. Pero también nosotros a nivel de pregrado consideramos que un componente se debe quedar y que eso nos puede liberar tiempo y esfuerzo para hacer nuevas experiencias de aprendizaje mucho más interdisciplinarias, pensando mucho más en cuestiones de innovación, en cuestiones de retos, de emprendimiento, etcétera, mucho más como proyectos. Y por otra parte, yo creo que hay una reflexión profunda sobre el nivel de los costos educativos que tendremos que ir repensando hacia el futuro y esas nuevas exigencias del mundo de trabajo. Ya Pacho lo señaló, que para nosotros es una pregunta muy fuerte para nosotros. Finalmente, para cerrar, preocupaciones. Tenemos muchas preocupaciones y es verdad. Uno, salud mental, empiezo por ese. Todos los estudios que hemos hecho y hemos estado acompañando a varios estudios nos muestran un problema de ansiedad, de depresión, etcétera, fuerte, que tenemos que irlo enfrentando como institución, sobre todo tanto con profesores, con colaboradores, pero con estudiantes también, que es profundo. Y yo le he pedido al medio universitario, que es en la Javeriana, todos los que se encargan pues, de esa formación mucho más integral en términos de lo cultural, lo espiritual, lo deportivo, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer una presencia más fuerte en este nivel para apoyar ese restablecimiento de la salud mental de toda nuestra gente? Recuperar la internacionalización. Nuestra universidad se estaba caracterizando muy bien y veníamos creciendo en indicadores. El año pasado habíamos sacado más de 600 estudiantes a experiencia internacional. Pues muy bien, ahí tenemos una preocupación de cómo irla reinventando. Estamos haciendo, evidentemente, internacionalización con la misma virtualización, pero nosotros sabemos que la inmersión en sociedades distintas, etcétera, tiene un impacto formidable en el desarrollo de competencias globales para los estudiantes. Una pregunta muy seria sobre el entorno. ¿Cuál va a ser nuestra incidencia con investigación, etcétera, allí? Gracias a Dios, con la Cienciatón nos ganamos un proyecto que es para el desarrollo de un nanosensor que permite un rápido detección del COVID. Lo estamos trabajando. Ahí estamos, hemos ido en alianza con Valle del Lilí, y hay también personas de INDICESI allí, y logramos ese proyecto y estamos, digamos, como trabajando. Pero también nos preocupa un poco todo esta pregunta sobre la recuperación de nuestra sociedad en términos económicos, sociales, y qué es lo que nosotros vamos a dar. Y la pregunta sobre la flexibilidad en el aprendizaje, que yo creo que es algo importantísimo. Ya nos lo decía Juan Camilo, que el estudiante quedó en el centro, pero también tenemos que poner en el centro al profesor y no olvidarnos de ellos. Digamos, aquí en la Javeriana hay una pregunta también muy seria de cómo podemos seguir formando, cuidando, dándole esa plataforma a los profesores para el cumplimiento de sus tareas. Estas serían un poquito las reflexiones que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, padre Luis Felipe, por las reflexiones tan interesantes y los esfuerzos que ha hecho la universidad. No sé si el doctor Alberto Roa ya tiene conexión, por favor. Camilo, ¿me puede informar? Silenciado, está silenciado. Sí, tengo comunicación en este momento. Tuve que cambiar de locación. Les pido disculpas por los problemas de conectividad aquí. Entonces, estuve oyendo al padre al final. Entonces, si quieren retomamos, entonces voy a tratar de resumir un poco lo que pensaba decirles teniendo en cuenta estos inconvenientes que tuvimos. Veo mucha similitud en las experiencias que escucho de los colegas rectores. Doctor Alberto, tiene todo el tiempo, puede hablar sin problemas con el tiempo que tenía, no se preocupe. Muchas gracias, doctor Muñoz.
Retomo una primera impresión de Juan Camilo, el rector de la UNAP, y esto nos sorprendió a todos y nos hizo actuar con rapidez, con mucha velocidad. Es uno de los grandes aprendizajes. Quiero hacer énfasis en que esta es una situación supremamente trágica para el país, para su economía, para nosotros, para nuestras ciudades, para muchos de nuestros estudiantes, pero a la vez ha sido una época de muchísimos aprendizajes. Ha sido una época de asombros, una época de grandes retos, de grandes desafíos, de muchas decisiones, de mucha comunicación, y una de las grandes, digamos, uno de esos grandes aprendizajes que yo subrayaría en este momento, por lo menos eso ha pasado en la Universidad Tecnológica de Bolívar, es la cohesión. Creo que nos dimos mucho más cuenta que antes que somos una comunidad, tenemos más comunicación, estamos más conectados, estamos más comprometidos, estamos como más enganchados con nuestra misión, digamos, tal vez por la premura, la intensidad, la dimensión de los retos, digamos, esa idea de cohesión alrededor de una comunidad universitaria ha resultado muy especial. Pero resalto la palabra rapidez. Nos tocó reaccionar muy rápido. Como ustedes saben, en una semana hacer capacitaciones de profesores y transformarlos de una universidad prioritariamente presencial a una universidad con docencia remota. Creamos una estrategia que aquí la llamamos la estrategia DORRETIC, docencia remota basada en tecnologías de la información y la comunicación, que en su primera versión pues, duró de marzo a mayo, y muy rápidamente todos los cursos, pues afortunadamente en la UTB ya teníamos una plataforma en Moodle que se llama Sabio, experiencias en educación virtual y muchos profesores trabajando sus clases con ayuda de tecnología. Eso ayudó mucho, aquí subrayo, hace 2 años creamos en la Tecnológica una oficina que se llama el EXTA, la Dirección de Excelencia Docente y Apoyo al Aprendizaje. Es una oficina de acompañamiento a los estudiantes, sobre todo mirando el tema de deserción, pero también a los profesores, mirando el tema de innovación, mirando el tema de pedagogía universitaria, mirando el tema de transformación del aula, el foco en el aprendizaje y el foco en el estudiante, que es un tema también muy importante de esta reunión. El EXDA es experto en hablar con los profesores en las dificultades que tiene en su clase de logro de los objetivos de aprendizaje y en buscar nuevas vías con ellos a partir de su propia experiencia. El EXDA, de la mano también con la Oficina de Tecnologías y otras oficinas de la universidad, cumplió un papel importantísimo, y es el papel de la motivación, el acompañamiento y la capacitación. Montar rápidamente webinars, montar rápidamente talleres para iniciar esta experiencia y luego en el periodo intersemestral para fortalecerla, para generar todo un DORRETIC 2.0, que es el que en este momento estamos implementando en el segundo semestre del año. Ha sido una cosa maravillosa. Entonces, y ahí veo eso también muy sintonizado con cosas que están pasando en universidades de todo el mundo, en particular en América Latina. En Estados Unidos ya existían, que es la creación de este tipo de centros que construyen con los profesores pedagogía universitaria en clave de innovación. Ahí yo creo que tenemos un reto a futuro. La experiencia ha tenido muchas cosas comunes con ustedes, los temas financieros, los alivios obligados a los estudiantes, el compromiso de las empresas, de nuestro entorno, subrayo eso. Ustedes saben que seguramente tuvieron en sus instituciones problemas con algunos estudiantes desconectados, con temas de conectividad en sus casas. Nosotros teníamos un buen número, alrededor de unos 300 estudiantes que no tenían conexión a internet
suficiente, e incluso algunos que no tenían computadores. Entonces, hicimos una gran campaña, primero con ayuda de la misma universidad que les prestó computadores y con ayuda de los empresarios, muchos de los cuales de la ciudad de Cartagena nos prestaron computadores, nos dieron dinero en un fondo que creamos, al cual aportamos también los mismos funcionarios de la universidad, y a través de las oficinas de bienestar identificamos y fuimos conectando uno a uno a todos estos estudiantes. Esa fue una dificultad bien interesante y digamos también una enseñanza, y es que los temas de conectividad son muy importantes para el desarrollo de este tipo de experiencias remotas y virtuales en educación superior. Fuimos superando todo eso con ayuda de mucha gente. También evaluando poco a poco, semana a semana, la satisfacción de estudiantes y profesores. Al principio, unas personas estaban satisfechas, otras no tanto. Al final del primer semestre, más del 95% de satisfacción, tanto en estudiantes como en profesores. Estamos bastante contentos, es lo que he oído también en otros rectores, bastante contentos por los resultados. También hemos monitoreado los resultados del aprendizaje y las calificaciones. Por supuesto, hicimos algunos cambios reglamentarios temporales para que los estudiantes que tenían problemas de conectividad y este cambio intempestivo a la docencia remota no generara afectaciones graves en el promedio acumulado y en la deserción de los estudiantes. No llegamos a lo que habían propuesto en Estados Unidos del pass and fail, pero sí que los estudiantes que tenían notas reprobatorias no les afectó para el promedio acumulado por este cambio temporal del reglamento. Pero en todas estas experiencias muy comunes a los que ustedes han vivido, solo quiero subrayar al final, digamos, lo que nos queda hacia adelante en el post-COVID, 3 o 4 ideas para terminar. Una primera, el fortalecimiento del EXDA y del acompañamiento a los profesores en la creación de una política que nos mantenga el ritmo de innovación pedagógica con apoyo de tecnología. Eso me parece que es una de las grandes ganancias y a la vez reto. Podemos mantener el ritmo de innovación que se generó en estos 4 o 5 meses anteriores. Estamos diseñando toda una estrategia para mantener a los profesores enganchados, para que cuando volvamos a nuestra vocación de educación presencial, sigamos explorando, sigamos buscando caminos de innovación pedagógica. Una segunda, que para mí es muy importante, seguimos en un proyecto que traíamos de fortalecimiento de las humanidades. La situación de la pandemia nos ha interpelado como seres humanos y nos ha interpelado en el papel que tienen las universidades en generar una mente global humanista que nos conecte con los problemas de la humanidad, nos conecte con los problemas del entorno, nos conecte con la necesidad del autocuidado, nos conecte con la sensibilidad hacia las otras personas, hacia las otras culturas, nos conecte también con temas sociales y humanos. Hemos venido trabajando en un tema del sello formativo y yo creo que el fortalecimiento de los estudios generales y en general de las humanidades debe quedar como un reto del efecto post-pandemia. En tercer lugar, la oferta de programas virtuales. Comparto muchas de las preocupaciones que le alcancé a oír a Pacho Piedrahita, muchas. Sé, y todas nuestras universidades están en esa línea, que la mejor oferta de educación superior de calidad la hacemos a muchachos de 17 a 24 años con nuestra propuesta presencial, y sé que gran parte de nuestros propósitos universitarios los logramos ahí en el campus, incluido el discernimiento, el debate, la argumentación, el encuentro con propósitos de aprendizaje. Eso es propio de nuestras universidades presenciales, pero cada vez va a ser más importante la virtual,
para los posgrados, para la educación continuada y, ¿por qué no?, en algunos casos, para los pregrados, pero para poblaciones que no han tenido acceso, que están lejos o que están trabajando o que no pudieron entrar en su momento a la universidad. La Universidad Tecnológica de Bolívar ha tenido experiencia en eso y ahora estamos en este preciso momento en el análisis y la búsqueda de un aliado OPM, operador, que nos ayude a fortalecer y ampliar esta oferta de educación virtual. Y ahí termino con una cosa más. He visto en estos días de pandemia, en otros países y aquí mismo en el nuestro, un resurgir de la discusión sobre la educación superior en cuanto a la cobertura, en cuanto a la calidad, en cuanto a las competencias que generamos, en cuanto a los valores de retorno. Vi hace poco una discusión del precandidato Andrew Yang con un profesor de NYU sobre estos temas. Vi un editorial de The Economist pensando qué va a pasar después con nosotros en la educación superior. Hay una queja muy grande en Estados Unidos porque ven que la educación superior está muy costosa y hay poco accountability, y las grandes públicas, land grant public universities, no reciben a todos los estudiantes que ellos quisieran, y están viendo en este momento una posibilidad de pensar con tecnología la ampliación de la cobertura y también la ampliación del impacto social de las universidades. Creo que debemos prepararnos a un debate que se nos viene. La universidad está en el ojo del huracán hace años por los rankings, las acreditaciones. Hoy creo que vamos a entrar nuevamente con nuevos matices en ese ojo del huracán, viendo cómo podemos acentuar la innovación, el impacto, el acceso y las posibilidades de financiación a nuestros estudiantes en el mundo universitario. Ahí tenemos grandes retos en Colombia para mantener esa fortaleza de un sistema mixto, para mantener la calidad de nuestras instituciones y unas instituciones fuertes en las regiones que están muy comprometidas con el entramado empresarial y social de nuestras instituciones locales, de nuestras ciudades, y que ahí está un gran valor que le aportamos al país nosotros. Creo que nos quedan muchas inquietudes, tenemos muchos aprendizajes, pero que nos quedan muchas cosas para el futuro post-pandemia. Esas serían los aportes que yo haría en este primer momento. Muchas gracias, doctor Alberto Roa Varela, por su excelente exposición. Doctor Jaime, recordemos que tenemos un ponente más, sería el doctor Oscar López, para que se haga su respectiva presentación. El doctor Oscar López, que viene en representación del doctor Edgar Varela de la Universidad del Valle. No sé si se encuentre en este momento. Él es abogado, especialista en ciencias socioeconómicas de la Universidad Javeriana de Bogotá, y pues también ha trabajado en diversas partes, y en este momento representa la rectoría, es el encargado de representar a la rectoría de la Universidad del Valle. Doctor Oscar, Él está Camilo, lo que pasa es que está identificado con un nombre diferente, con Sebastián López. Con el nombre de mi hijo, pero aquí estoy. Doctor Oscar, le damos la palabra. Recordemos que este espacio lo tenemos hasta las 7 de la noche, así entonces le pido a usted y al doctor Jaime que seamos puntuales en las intervenciones con su tiempo de 7 minutos, para que podamos tener al final un espaciecito de preguntas y podamos responder las 2 preguntas que tenemos planteadas. Muchísimas gracias. Gracias. Yo pues quisiera saludar al director ejecutivo de CIDESCO y a los rectores que hacen parte de este panel, presentar las excusas del rector de la Universidad del Valle, el profesor Edgar Varela,
quien se encuentra en este momento justamente presidiendo un consejo académico virtual. Él me ha pedido que represente a la universidad en la calidad de su asesor en esta reunión, y yo quería decir algunas cosas muy sencillas, empezando por decir que suscribo prácticamente todas las observaciones que han hecho los rectores en cuanto al trauma interno que ha causado en la institución el tener que afrontar una situación de emergencia como esta, y también registrar que el tipo de soluciones que hemos estado buscando se parecen mucho, con algunas características muy particulares, pues porque la Universidad del Valle es una universidad muy grande y además es una universidad pública. Yo no comparto mucho el término reinvención, y menos aún lo comparto cuando se aplica a las universidades, porque el ritmo de la academia, que es pausado, es muy diferente del ritmo de la pandemia, que es absolutamente veloz, acelerado. Y yo creo que la Universidad del Valle, que tiene 75 años, que acaba de cumplir este año, que nació muy pequeña y que fue creciendo a través de los años en complejidad académica y en tamaño, ha tenido de verdad grandes crisis institucionales. Ha tenido una crisis muy grande de carácter político a principios de los años 70 y una muy seria de carácter financiero al finales de los años 90. Y se tardó varios años en solucionarse esas situaciones creadas y obligaron a unos reajustes institucionales muy grandes, y de ahí ha salido fortalecido. Yo creo que el caso de la pandemia es distinta, que es una crisis externa que obliga a unos ajustes inmediatos y sobre la cual tenemos la ilusión de que no va a durar eternamente y que tendremos de alguna manera que volver a la situación o una situación muy parecida a la que estábamos antes. Y me refiero a la situación en que estábamos antes porque creo que antes de la pandemia la Universidad Colombiana conocía muy bien sus prioridades y sus necesidades para ajustarse a las necesidades de la sociedad. Y había unos problemas muy identificados, que eran, para enumerar solamente algunos, la duración de las carreras, la deficiente formación tecnológica, la falta de bilingüismo, la falta de interdisciplinariedad, la falta de colaboración institucional, la deficiencia en la actualización profesoral en las nuevas tecnologías de enseñanza, la necesidad de acreditar las universidades nacional e internacionalmente. La pandemia lo que ha puesto en evidencia es esos problemas que eran todos problemas preexistentes. Y quiero contarles muy rápidamente qué ha hecho la universidad durante la pandemia. Los proyectos de inversión relacionados con la pandemia se han incorporado al Plan Anual de Inversiones 2020 y básicamente tienen los siguientes puntos, que es apoyar la prevención, control y atención de la pandemia, apoyar la continuidad de los procesos de formación mediante el acceso a la educación virtual, fortalecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y una convocatoria interna de investigaciones de la universidad para contribuir al conocimiento y a la mitigación de los efectos de la pandemia. ¿Cómo se aterriza esas decisiones del plan de inversiones en plata? Es un redireccionamiento de recursos que es de un monto de 8.425 millones de pesos, de los cuales se han utilizado 600 millones en la adquisición de tabletas para estudiantes, 100 millones en insumos especializados en limpieza, 1.765 millones en atención de estrategias de salud ocupacional, 2.440 millones en insumos y equipos para apoyar las pruebas de COVID y 2.520 millones para mejorar la conectividad no solamente en Cali, sino en nuestras nuevas nueve sedes regionales, y 1.000 millones de pesos para la convocatoria que ya mencioné sobre investigaciones relacionadas con el COVID. Nosotros hemos calculado que entre un 10 y un 20% de los estudiantes no tenían conectividad, y se ha buscado llegar a 4.000 de ellos con préstamos o donaciones de tabletas y tarjetas en un acuerdo en Cali. También tenemos un tema que es más propio de las universidades públicas, que es la gratuidad o el proceso de debate sobre la gratuidad de las matrículas, y el Consejo Superior acordó la gratuidad de las matrículas en los estratos 1 y 2
y la rebaja del 40% en el estrato 3 y del 30% en el estrato 4 para el segundo semestre de este año. Más del 90% de los estudiantes de la universidad son de estratos 1, 2 y 3. Y para cubrir esa suma de las matrículas que tienen que entrar a la universidad, se utilizaron recursos del Ministerio de Educación, de la Gobernación del Valle y de la propia universidad. Que hemos hecho, como todos ustedes también lo han hecho, una virtualización inmediata de toda la oferta académica que podía ser virtualizada, y hay presencialidad en algunas áreas de salud e ingeniería y en laboratorios, sobre todo en los que están relacionados con la atención a la pandemia. Nosotros esperamos que tanto agosto como septiembre se mantenga esa situación de virtualidad prácticamente total, y ya una vez que vemos cómo evolucione la pandemia en septiembre, se tomarán otras decisiones. Un aspecto importante es que no ha habido deserción estudiantil para el segundo semestre del 2020, y sería muy interesante conocer las cifras de las universidades privadas sobre sus expectativas de deserción estudiantil, si se han cumplido o no. En la Universidad del Valle sucedió algo muy curioso, y es que la matrícula creció tanto en las 9 regionales como en Cali, comparadas con el año anterior. De 15.000 estudiantes que había en Cali se pasó a 17.000, y de 11.000 estudiantes que había en las 9 regionales se pasó a 12.000. Y la matrícula de posgrado sí sufrió una disminución, puesto que pasó de 3.248 a 2.626. La explicación de eso en parte es por la disminución de los recursos de financiación que tenía Colciencias y que ahora pues están en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y finalmente, cuando se habla del futuro inmediato, quisiera mencionar que también nosotros habíamos pensado, y está en el plan de rectoría del rector, que está en un segundo periodo, que aspectos como la virtualización iban a ser fundamentales, y han sido y estaban registrados como fundamentales en el plan de desarrollo aprobado por el Consejo Superior. Y sobre el futuro inmediato quería mencionar algunos puntos muy rápidamente, que es que la virtualización debe ser un elemento central de la consolidación del proceso de regionalización. La Universidad del Valle tiene una característica muy peculiar en Colombia, y es que es una universidad ampliamente regionalizada, tiene 9 sedes regionales en las ciudades del Valle del Cauca, que son todas ciudades de tamaño intermedio, y nosotros hemos encontrado que a través de esos mecanismos de virtualización que no se inician en la universidad, sino que ya tienen una trayectoria, pero que obviamente no tienen el alcance que deberían tener y que ha puesto en evidencia la pandemia, pues para atender, digamos, en una sola materia, 9 sedes regionales, estos mecanismos tecnológicos serían importantes para mantener no solamente la difusión del conocimiento en todo el departamento, sino la calidad de ese conocimiento que se ofrezca. Lo otro es que la oferta académica se debe fortalecer en lo posible dentro del factor virtual de la oferta académica se debe fortalecer, pero que se debe mantener un componente presencial, sobre todo en el pregrado, y yo suscribo íntegramente todo lo que ha dicho Francisco Piedradita y el padre Gómez, porque si hay un sitio donde los estudiantes de la Universidad del Valle pueden realmente cambiar su ambiente en el cual se han creado, que es un ambiente de grandes tensiones familiares y de grandes necesidades económicas, es en la Universidad del Valle, dentro del campus de la universidad, que tiene el mayor campus deportivo de las universidades colombianas, que tiene un restaurante universitario que atiende 5.000 almuerzos diarios de personas que seguramente no podrían comprar en otras partes, y todas esas actividades han estado suspendidas, de modo que es importante retomarlas cuanto antes y mantener la importancia de lo que es el campus universitario. La universidad debe pues contribuir también al proceso de recuperación económica y reconstrucción del tejido social. Creemos que debemos estrechar nuestros vínculos con el sector productivo, que es uno de los criterios rectorales que tiene esta administración, y participar naturalmente en los esfuerzos estatales de recuperación social y económica, que van a ser muchos y que van a necesitar un gran acompañamiento de esos grandes
centros de conocimiento que pueden aportar al desarrollo de muchas de las actividades en pro de la recuperación de la sociedad en la pandemia. Y obviamente hay que ajustar la oferta académica a las nuevas necesidades creadas por la pandemia, que ya venían bastante identificadas desde antes, pero que ahora pues, van a ser crisis de las carreras que, que pierden su vigencia, de las que hay que incentivar, de lo que significa la educación para toda la vida, de lo que significa que las personas que quedan sin empleo, que son tantas, puedan tener algún tipo de reeducación para el trabajo y ese tipo de cosas que obviamente son un gran reto para la universidad y aún más para una universidad pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor López. Para que continuemos con esta conversación, le voy a dar paso al doctor Jaime Eduardo Muñoz Flores. Él es el vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Fue director de investigaciones de la misma sede y decano entre el 2014 y el 2016. Es profesional en ingeniería agrónoma. Además de eso es especialista en matemáticas avanzadas y tiene un doctorado en ciencias agropecuarias. Entonces, y actualmente es el presidente de CIDESCO. Entonces le doy paso al doctor Jaime Eduardo para que nos cuente su experiencia en la sede de Palmira. Vamos a tener al doctor Jaime Eduardo los 10 minutos de él y pues nos tocaría cerrar, concluir ya despidiéndonos y para un próximo espacio continuar con la conversación que nos haría falta. Doctor Jaime. Buenas noches a todos. Uno es en la Universidad Nacional, se ha trabajado fundamentalmente con un trabajo que consiste en una construcción colectiva. Hemos trabajado en grupo. Tenemos un objetivo principal, es la no deserción de estudiantes. Recordar que la universidad tiene alrededor de 56.000 estudiantes, hay cerca de 100 programas de pregrado y cerca de 400 programas de posgrado entre especializaciones, maestrías y doctorado. Pues se inició el primer semestre con clases presenciales, pero por la pandemia pasamos a clases virtuales y se pensó mucho en el segundo semestre que se iba a realizar y después de análisis profundo llegamos a la conclusión de que el segundo semestre también debía ser virtual por la utilización de espacios, el número de profesores, etcétera. Ese es como algo interesante. Lo otro, la universidad desde un principio creó los comités de crisis, un comité de crisis académico nacional donde están los directores académicos, vicerrector académico, y ahí se analizaban cuáles eran las posibilidades y las soluciones que se encontraban ante los diferentes problemas. También hubo un comité de crisis en salud que se realiza cada 7 días y en el cual se analiza, digamos, cuál es lo que pasa con la pandemia, cómo están las diferentes sedes, qué opciones se pueden tener para evitar, digamos, que se continúe con la cadena. Y a raíz de eso también la universidad tomó la decisión de participar en hacer pruebas para coronavirus y hay pues laboratorios en Medellín, Bogotá y La Paz que hacen pruebas, digamos, muy importantes y también se han hecho, digamos, avances interesantes para reducir el periodo en el cual se va a realizar la prueba. Es muy interesante. También a nivel, digamos, de lo que es la parte de educación virtual, hay unos aspectos muy interesantes, no solamente en la parte formal, sino también en la parte de apoyo a las regiones. Está lo que se llama Telebusi, en el cual la Facultad de Medicina presta, digamos, colaboración a diferentes regiones del país, donde llegan equipos y de pronto el personal médico no está especializado en las unidades de cuidado intensivo y se ha hecho digamos, esfuerzo muy interesante y también cursos de enfermería para pacientes que tengan este tipo de enfermedades. Eso es muy, muy importante. La experiencia que hemos tenido hasta ahora ha habido poca deserción, pero vamos a tener realmente ya los datos precisos cuando se haga la matrícula, que se va a hacer, digamos, en los próximos días.
Entonces ese es como algo que es interesante. Nosotros hemos encontrado que el esfuerzo ha sido de estudiantes en el sentido de adaptarse también a las nuevas tecnologías. Hemos tenido, digamos, que ayudar, la universidad ha ayudado y con algún apoyo del gobierno también para conseguir equipos, para conseguir también datos, y se va a hacer, digamos, más relevante en este semestre que se va a iniciar. Hemos tenido, digamos, dificultades importantes en lo que tiene que ver con los proyectos de investigación, porque muchos de los proyectos se realizan en el campo y ya empezamos, acá en la sede se va a iniciar y en las otras sedes de la universidad permitir el ingreso a laboratorios para realizar investigaciones especialmente que es de laboratorio. Y bueno, lo otro es que ha sido una situación bastante compleja. Yo estoy de acuerdo con el doctor Piedrahita en el sentido en el cual dice que igual a la educación presencial pues no hay otras posibilidades tan interesantes, pero también digamos que hemos aprendido mucho, como han dicho los panelistas. Yo creo que hemos aprendido a reunirnos de manera virtual, hemos aprendido, digamos, de esta crisis y hemos salido, yo creo que avantes. Las universidades han terminado sus cursos, se han hecho, digamos, exámenes de admisión que han permitido el ingreso de nuevos estudiantes con alternativas que antes no se pensaban, por lo menos en la Universidad Nacional, y que han sido, digamos, exitosas también. ¿Qué se piensa, digamos, para el periodo post-pandemia? Para el periodo post-pandemia, el 2020 va a ser complejo. Yo creo que va a ser difícil desde el punto de vista económico, porque el país está resentido económicamente. Salimos, digamos, fortalecidos en algunas áreas, pero también, como decía el doctor Piedrahita, la presencialidad va a ser muy importante porque eso permite el desarrollo de muchos lazos de amistad, de reflexión, y porque la universidad no solamente es lo académico, sino todo lo que tiene inmerso, o sea, es la parte, digamos, cultural, es la parte de desarrollo de ciertas actividades deportivas, etc. Entonces, yo creo que estamos ante una posibilidad interesante que es la reinvención de la universidad, de cómo vamos a poder afrontar este futuro. Y pues una sugerencia cordial es que yo creo que entre todas las universidades, por lo menos iniciar con las de CIDESCO, el suroccidente colombiano, creo que tenemos posibilidades muy interesantes de establecer nexos académicos y que nos permita, digamos, participar de los diferentes cursos, conferencias, etcétera, y eso sería, digamos, muy importante. No quiero, digamos, extenderme mucho por el tiempo, pero sí yo creo que las universidades han hecho mucho esfuerzo, especialmente estudiantes, los docentes, el personal administrativo, y nosotros hemos contado obviamente con un liderazgo muy importante de la señora rectora y el entendimiento también del Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico, que ha fijado políticas muy interesantes. Entonces, ese es, digamos, de manera muy sucinta lo que se ha realizado en la Universidad Nacional. Y muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, doctor Jaime Eduardo. Yo quisiera, como nos quedan 5 minutos, nada más quisiera, de parte de CIDESCO, agradecer a todos los invitados, agradecer al doctor Roa, que nos está acompañando desde Cartagena, a todo su equipo, al doctor Juan Camilo Montoya, que nos está acompañando desde Bucaramanga, y a todo su equipo, y a los rectores y representantes que hacen parte de CIDESCO, como lo son el doctor Francisco Piedrahita, el padre Luis Felipe Gómez, el doctor Oscar López y nuestro presidente Jaime Eduardo Muñoz Flores. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias y sus miradas y forma de gestión que han tenido en el tema de la pandemia en sus instituciones. No sé si alguno de nuestros panelistas desea agregar algo antes de irnos. Si alguien pudiera mencionar cómo ha sido la deserción de matrícula en el segundo semestre, sería muy interesante. Yo con mucho gusto, es que hemos estado hablando con algunos rectores y la verdad es
que queremos enviar como rectores un mensaje de tranquilidad a la sociedad, a la comunidad, en el sentido de que esos anuncios que hacían desde Bogotá ya en abril y mayo, de que la deserción iba a ser del 25 y el 30 y el 50, del 50%, pues no ha pasado. He hablado con algunos de los colegas y los datos que recibo son pues, muy parecidos a los nuestros. Los nuestros sí tenemos una deserción, pero es mínima con respecto a lo esperado. Claro, estoy hablando de deserción en número de personas, estoy comparando con respecto al número de personas presupuestadas y la rebaja es mínima, tengo que decirlo con satisfacción. Ahora, económicamente, pues sí, la rebaja es mayor porque pues hay más descuentos, más becas, más créditos subsidiados, etcétera, y entonces eso significa pues un ingreso menor, pero creemos que la crisis financiera que podría haberse visto venir o que se veía venir para las universidades en Colombia, pues no parece, por lo menos con las que yo he tenido oportunidad de conversar, que ha sucedido. No sé, los colegas de fuera de Cali, en Bucaramanga y en Cartagena, ¿qué tienen al respecto? Sí, nosotros también, y de hecho, entre ayer y hoy estamos pues, consolidando los números, digamos que nos declaramos, digamos que satisfechos y tranquilos en que estamos pudiendo manejar la situación. Desde, digamos que en el periodo intersemestral hicimos pues un ajuste, el presupuesto original digamos, de ingresos de pregrado para el segundo semestre, vimos que iba a tener una dificultad para alcanzarlo y nos planteamos un nivel inferior digamos, con una deserción de alrededor del 5% y después otro nivel más complicado llegando hasta el 20% y adaptar gastos también y tomar decisiones para estar preparados para un escenario complejo. Y al final prácticamente cumplimos el escenario, el de baja deserción, llamémoslo. Entonces, hemos logrado llevar la situación de una manera satisfactoria. El primer ingreso, o sea, estudiantes para primeros semestres, pues sí se resiente en un número de programas y hay unas cohortes bajas que estamos viendo en varios programas, pero también hay que decir que este no es el semestre de alto ingreso en Bucaramanga por el calendario de la mayoría de colegios, pero la retención del estudiante continuo, del antiguo, creo que logramos ahí un esfuerzo muy importante y el riesgo financiero que veíamos lo hemos, creo que, minimizado y manejado bastante bien. No tengo un número todavía preciso porque fue un proceso, digamos, de ajuste ya de las matrículas que se hizo comenzando esta semana y vamos a analizar, pero hay un parte de tranquilidad. Y muy brevemente, sí, lo mismo de los rectores que me han precedido aquí en Cartagena, a pesar de que es una ciudad muy golpeada económicamente por la pandemia, se perdieron muchos puestos de trabajo en Cartagena. El impacto económico es muy fuerte. A pesar de eso, nosotros hicimos 2 escenarios el semestre anterior de lo que nos podía pasar, un escenario de impacto fuerte en deserción y otro moderado, pequeño. Lo que se ha cumplido es el moderado. Sí tenemos una pequeña disminución en los estudiantes y también en los posgrados, pero nunca como se había pensado como un impacto grande. Por supuesto hemos dado bastantes alivios, aumentamos el programa de becas y descuentos, generamos una línea nueva, UTV Contigo, y eso tiene también un impacto económico. Pero yo creo que nunca se dio el escenario catastrófico que tanto se estaba anticipando. Bueno, yo creo que con eso concluimos. Muchísimas gracias a todos de nuevo.
Y pues a los rectores, al doctor Roa y al doctor Juan Camilo, bienvenidos siempre a Sidesco. Cuando necesiten cualquier cosa desde acá de Cali, estamos prestos a colaborarles desde la Secretaría Ejecutiva, seguramente también desde la presidencia y desde todo su comité, el cual también hace parte el padre Luis Felipe Gómez, y pues también desde sus miembros. Yo pongo al servicio todas las 18 universidades para ustedes desde Sidesco. Muchísimas gracias por acompañarnos, y a los rectores que hacen parte de Sidesco y pues a la Universidad del Valle también por acompañornos. Muchas Gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Gracias. También lo gusto conocerte, Alberto. Disculpen los inconvenientes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien. Alberto, muchas gracias. Manga y Cartagena. Piedradita, padre, muy buena noche, que esté muy bien. Muchas gracias. Ofrezco a Cartagena para que se reúnan allá después de la pandemia. Después de la pandemia, una reunión de Sidesco en Cartagena. Allá Sería excelente. Allá los espero. Muchas gracias. Muy bien. Camilo, muchas gracias. Todo salió muy bien. Sí, señor. Excelentes conclusiones tenemos de este webinar. Ojalá sí, hay que podamos... Trata de hacer como un comunicadito de prensa o algo, como un informecito de esos cortos bien chéveres sobre los puntos claves tocados por los rectores. Qué bueno. Y muchas bendiciones, mijo. Ahí vamos cumpliendo nuestra tarea, caramba. Cumpliendo las metas, sí, señor, con los indicadores, todo excelente. Igual también tengo la grabación, si en algún momento la necesita. Tengo la grabación de la... Y al fin lo sacaste Sí, acabé de terminar la transmisión de Facebook. Ajá. Ya está terminando en este momento. También, no tuvimos mucha audiencia, pero pues al final siempre es bueno tener contenido y presencia en redes sociales. Siempre hay que seguir publicando y tal. Muy bien. A mí lo que estés muy bien y muchas bendiciones. Esté muy bien, padre.